El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Ese tipo de llamada que te hiela la sangre antes de contestar. Antes de escuchar la voz, antes de que el mundo se derrumbe. ¿Mamá? La voz de Lucía sonaba rota e irreconocible, como si llevara días sin dormir, sin comer, respirar. Lucía, ¿dónde estás? Un silencio. Luego, un sollozo ahogado que me partió en dos. ¿Mamá? Necesito que vengas, por favor. Estoy en el Hospital San Rafael. Es Diego. Me vestí en menos de 5 minutos. Las manos me temblaban tanto que no podía abrocharme los botones. Mi marido Héctor ya estaba despierto. Voy contigo. Quédate con los niños. Voy a traerla a casa. Manejé a través de calles vacías. La ciudad dormía, pero yo sentía que algo terrible acababa de despertar. Algo que llevaba meses, quizás años, creciendo en silencio. El hospital olía a desinfectante y a miedo. Encontré a Lucía en urgencias, sentada en una silla de plástico con la mirada perdida. Tenía el labio partido. Un moretón violeta le cubría la mejilla izquierda. Llevaba una playera manchada de sangre. Me arrodillé frente, manos estaban heladas. Mi amor. ¿Qué te hizo? Lucía levantó la vista, sus ojos estaban hinchados, rojos vacíos. No es mi sangre, mamá, es de él. El mundo dejó de girar. ¿Qué? Lo apuñalé. Diego está en cirugía. No sé si va a vivir. Las palabras salieron de su boca como si fueran de otra persona. Planas, sin emoción, como si ya no le quedara nada dentro. Me senté a su lado, respiré hondo, y le dije lo único que importaba en ese momento. Cuéntamelo todo, desde el principio, sin mentiras, y Lucía me lo contó. Me contó que llevaba 2 años viviendo un infierno que nadie veía. Que Diego, el hombre que nos había parecido tan encantador, tan educado, tan perfecto para nuestra hija, era un monstruo. Al principio fueron críticas. Esa blusa te hace ver gorda. ¿Por qué te maquillas así? Pareces ese payaso. Mi mamá cocina mejor que tú. Pequeñas cosas que Lucía justificaba como mal humor, como cansancio del trabajo. Luego vinieron los gritos. Discusiones que empezaban por nada y terminaban con Diego destruyendo algo. Un plato, un celular, la puerta del baño. Siempre seguido de disculpas, flores, promesas de cambio. Perdóname, mi amor. Es el estrés, no volverá a pasar. Pero siempre pasaba. Hace 6 meses, Diego la empujó por primera vez. Lucía se golpeó la cabeza contra la mesa del comedor. Se inventó una historia sobre haberse resbalado en el baño. Dios mío, yo le creí. Hace 3 meses, Diego la encerró en el cuarto durante 2 días. Le quitó el celular, las llaves, todo. Le gritaba desde afuera que era una inútil, una mala esposa, que sin él no era nada. Cuando finalmente la dejó salir, Lucía ya no era la misma, y esta noche Diego llegó borracho. Empezó a gritarle porque la cena estaba fría. Le tiró el plato en la cara. Lucía trató de encerrarse en el baño, pero él derribó la puerta. La arrastró del cabello hasta la sala. Le dijo que la iba a matar, que nadie la extrañaría, que era basura. Y entonces Diego puso las manos alrededor de su cuello. Lucía sintió que se ahogaba. Vio manchas negras. Pensó en nuestros hijos, en mí, en todo lo que jamás volvería a ver. Y en ese momento su mano tocó algo en el suelo. Un cuchillo que había caído de la cocina durante la pelea. No lo pensó, reaccionó una puñalada. 2, 3. Diego cayó al suelo. Lucía llamó a la ambulancia, y luego me llamó a mí. Terminó su historia y me miró con ojos de niña asustada. Mamá, soy un monstruo. La abracé con tanta fuerza que pensé que la iba a romper. No, mi amor, eres una sobreviviente, pero en mi cabeza ya estaba calculando todo lo que venía, porque sabía que esto apenas se comenzaba. A las 6 de la mañana llegó la policía, 2 agentes, un hombre y una mujer, rostros cansados, libretas en mano. ¿Lucía Mendoza? Sí. Necesitamos que nos acompañe. Tiene que rendir declaración. ¿Está arrestada? El agente dudó. No por el momento, pero el caso está siendo investigado como intento de homicidio. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi hija actuó en defensa propia. Ese hombre la estaba matando. Señora, entendemos, pero hay procedimientos. Ella tiene que declarar. Lucía se puso de pie, parecía un fantasma. Está bien, me voy a ir. ¿No vas contigo? En la estación de policía, Lucía dio su testimonio.
Yo la escuché repetir cada detalle con una calma aterradora. Los golpes, las amenazas, el miedo, la asfixiasperación. La agente que tomaba notas no levantó la vista del papel. ¿Tiene evidencia de los abusos previos? ¿Fotos? ¿Mensajes que denuncias? Lucía negó con la cabeza. Nunca denuncié, tenía miedo. Él me decía que nadie me iba a creer. El agente cerró su libreta. Eso complica las cosas. Y ahí lo entendí. Sin evidencia la palabra de mi hija no valía nada. Y Diego el agresor, el monstruo, tenía todo a su favor porque estaba en un hospital, víctima. Y Lucía era la acusada. Salimos de la estación al mediodía. El sol pegaba fuerte, pero yo sentía frío en los huesos. Mamá, ¿qué voy a hacer? ¿Vamos a pelear? Con todo lo que tenemos. Esa tarde busqué a la mejor abogada que conocía, Marta Salinas. Una mujer de 50 y tantos años, pelo corto, mirada de acero. La había conocido años atrás cuando trabajé como secretaria en un despacho legal. Marta había ganado casos imposibles. Si alguien podía ayudar a Lucía era ella. Llegué a su oficina sin cita. La recepcionista intentó detenerme, pero yo ya estaba tocando en la puerta de Marta. Beatriz, necesito tu ayuda. ¿Es mi hija? Le conté todo. Cada golpe, cada amenaza, cada segundo de terror que Lucía había vivido. Marta escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró pesadamente. Es un caso difícil. ¿Pero puedes ganar? Puedo pelear, pero necesito evidencia, testigos, algo que demuestre que Diego era violento. ¿Y si no hay nada? Marta me miró directo a los ojos. Entonces tu hija podría ir a prisión. El mundo se detuvo. Prisión, mi hija, mi Lucía. La niña que leía cuentos de hadas, que soñaba con ser veterinaria, que lloraba cuando veía perritos abandonados. Eso no va a pasar. Lo que sea que necesites lo conseguimos, Marta asintió. Está bien. Empecemos. Necesito hablar con Lucía. Necesito los nombres de amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Cualquiera que haya visto algo sospechoso. Y necesito revisar el celular de Diego. Ahí puede haber mensajes, fotos, algo. ¿Cómo vamos a conseguir su celular? Déjame eso a mí. Los siguientes días fueron un torbellino. Marta entrevistó a Lucía durante horas. Le hizo contar la historia una y otra vez, buscando detalles, inconsistencias, fortalezas. Yo me dediqué a buscar testigos. Hablé con los vecinos de Lucía. La mayoría bajaba la mirada y decía que no sabían nada. Pero una mujer, doña Remedios, una señora de 70 años que vivía en el departamento de al lado, me dijo algo que cambió todo. Yo los escuchaba pelear. Casi todas las noches, él le gritaba cosas horribles. Una vez lo vi empujarla en el pasillo. Ella cayó. Yo quise ayudarla, pero él me miró con tanta rabia que me asusté. No me perdone, no dije nada. ¿Estaría dispuesta a declarar? Doña Remedios dudó, luego asintió. Esa niña no merece ir a la cárcel. Ese hombre era el diablo. También encontré a Patricia, una compañera de trabajo de Lucía. Ella me contó que una vez vio moretones en los brazos de mi hija. Cuando le preguntó, Lucía se inventó una excusa sobre haberse golpeado en el gimnasio. Pero Patricia no le creyó. Yo sabía que algo andaba mal. Lucía dejó de juntarse con nosotras. Dejó de sonreír. Se veía asustada todo el tiempo, pero no supe cómo ayudarla. Ayúdala ahora, declara. Patricia aceptó. Poco a poco íbamos armando el caso. Pieza por pieza, testimonio por testimonio. Mientras tanto, Diego salió de cirugía, sobrevivió 3 puñaladas. Una rozó el pulmón, otra le perforó el estómago. Pero sobrevivió, y apenas pudo hablar, comenzó su propia narrativa. Él era la víctima. Lucía era una loca, una psicópata que lo atacó sin razón. Nunca la había tocado. Nunca la había agredido. Todo era mentira. Su familia le creyó. Su madre, doña Estela, una mujer amargada que siempre había tratado a Lucía con desprecio. Salió en televisión llorando, pidiendo justicia para su pobre hijo. Llamó a Lucía asesina. Basura. Vi la entrevista con Lucía. Ella apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No puedo creer que le crean. No puedo creer que nadie vea la verdad. La van a ver, te lo prometo. Pero por dentro yo también dudaba. Porque el mundo siempre le cree al hombre. Siempre. 3 semanas después llegó la audiencia preliminar. El día que definiría si Lucía enfrentaría
juicio o si el caso se cerraría por legítima defensa. Llegamos al juzgado temprano. Marta ya estaba ahí, revisando papeles, preparando estrategias. Del otro lado del pasillo, Diego entró en silla de ruedas, pálido, delgado, con una venda visible bajo la camisa. Jugando su papel de víctima a la perfección, doña Estela lo acompañaba, lanzándonos miradas llenas de odio. Lucía temblaba a mi lado. No puedo hacer esto. Si puedes, yo estoy contigo, no te voy a soltar. Entramos a la sala. El juez, un hombre serio de unos 60 años, tomó su lugar. Comenzó la audiencia. El fiscal presentó el caso, intento de homicidio. 3 puñaladas. Lucía Mendoza atacó a Diego Herrera, sin provocación. Pedía que enfrentara juicio. Luego fue el turno de Marta, se puso de pie. Caminó frente al con la seguridad de alguien que ha peleado 1000 batallas y ganado la mayoría. Su señoría, lo que pasó aquella noche no fue un ataque. Fue supervivencia. Diego Herrera sometió a mi clienta a 2 años de abuso sistemático. Golpes, amenazas, aislamiento y esa noche intentó matarla. Mi clienta actuó en legítima defensa. Y tenemos testigos que lo probarán. El fiscal se rió. ¿Testigos? ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están las pruebas, Marta Sonribas? Esa sonrisa que significa te tengo exactamente donde quiero. Llamé al estrado a doña Remedios Ávila. Y ahí comenzó todo. Doña Remedios caminó hacia el estrado con pasos lentos. Llevaba su mejor vestido, el azul marino que usaba para misa. Las manos le temblaban, pero su voz salió firme. Usted vive al lado del departamento donde residían Lucía Mendoza y Diego Herrera. Sí, señorita abogada. Llevo 15 años en ese edificio. ¿Alguna vez escuchó algo inusual proveniente de ese departamento? Doña Remedios respiró hondo. Escuchaba peleas, muchas peleas. Él le gritaba cosas terribles. Le decía inútil, estúpida, que no servía para nada. Una vez lo escuché decirle que la iba a matar si lo volvía a contradecir. El silencio en la sala se hizo denso. El fiscal se removió incómodo en su asiento. ¿Y usted hizo algo al respecto? ¿Llamó a la policía? Doña Remedios bajó la mirada avergonzada. No, y me avergüenzo de eso cada día. Pensé que no era mi problema, que eran cosas de pareja. Pero una tarde vi algo que todavía me quita el sueño. ¿Qué vio? Vi a ese hombre. Señaló a Diego con el dedo tembloroso. Empujar a Lucía en el pasillo. Ella cayó de rodillas. Yo iba bajando las escaleras. Él me miró con tanta rabia que me paralicé. Lucía se levantó rápido, como si tuviera miedo de que él la volviera a golpear. Y yo no dije nada. Las lágrimas le corrieron por las mejillas arrugadas. Pero hoy sí voy a decir algo. Esa niña no es una criminal. Ese hombre es un demonio. Y si ella lo apuñaló, fue porque él la estaba matando. El fiscal intentó desacreditar su testimonio, diciendo que era solo una anciana con mala audición, que quizás había confundido las cosas. Pero doña Remedios no se dejó intimidar. Tengo 72 años, señor. Y puede que mis rodillas fallen, pero mis oídos funcionan perfectamente. Y mi conciencia también. Punto para nosotras. Luego llamó a Patricia, la compañera de trabajo de Lucía. Patricia declaró cómo Lucía había cambiado en los últimos 2 años. Cómo había dejado de juntarse con amigas. Cómo siempre tenía excusas para no salir después del trabajo, como una vez la vio con moretones en los brazos. Le pregunté qué le había pasado. Me dijo que se había caído. Pero yo no le creí. Tenía esa mirada de alguien que está pidiendo ayuda sin palabras. El fiscal contraatacó. ¿Pero ella nunca le dijo explícitamente que su pareja la golpeaba? No. ¿Entonces usted está asumiendo? Patricia lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. Yo conozco esa mirada porque yo también la tuve una vez, hace años, cuando mi ex marido me golpeaba y yo me inventaba historias para explicar los moretones. Uno reconoce el miedo. Uno reconoce el silencio. Y Lucía tenía ambos. Sus palabras resonaron en toda la sala. Incluso el juez pareció conmovido. Pero lo que realmente cambió todo fue lo que Marta había conseguido días antes. El teléfono de Diego. Diego había cometido un error que lo destruiría. Había respaldado todo su teléfono en la nube. Y cuando estuvo en el hospital, inconsciente, Lucía recordó la contraseña, se la dio a Marta.
y Marta encontró un tesoro oscuro. Su señoría, solicito permiso para presentar evidencia digital. El juez asintió. Marta con una laptop a la pantalla de la sala. Y comenzó a mostrar los mensajes. Mensajes de Diego a Lucía. 100 piles. Si llegas tarde de nuevo, te rompo la cara. Eres una inútil. No sé por qué sigo contigo. Si le cuentas algo a tu familia, te mato. Si luego los mato a ellos. Eres mía. Solo mía. Si intentas dejarme, te encuentro donde sea. Cada mensaje que aparecía en la pantalla era un golpe. No solo para Diego, para todos en esa sala. Pero lo peor estaba por venir. Marta abrió la galería de fotos del teléfono de Diego. Y ahí estaban. Fotos de Lucía dormida, fotos de Lucía llorando, fotos de Lucía con moretones que él mismo le había causado. Diego las había tomado como trofeos, como recuerdos de su poder sobre ella. Había incluso un video. Un video donde Diego sostenía la cámara y grababa a Lucía en el suelo, llorando, mientras él se reía y le decía: levante, estúpida. Deja de ser tan dramática. Ni siquiera te pegué tan fuerte. La sala quedó en silencio absoluto, un silencio tan pesado que dolía. Lucía lloraba a mi lado, yo también. Porque ver eso, ver la prueba tangible del horror que mi hija había vivido, era insoportable. Diego, en su silla de ruedas, estaba pálido. Su abogado intentó objetar, pero no tenía argumentos. La evidencia era demoledora. El fiscal bajó la mirada. Sabía que había perdido. Marta cerró la laptop y miró directamente al juez. Su señoría, esta no es una historia de ataque. Es una historia de supervivencia. Mi clienta vivió 2 años en el infierno. Y cuando finalmente su agresor intentó matarla, ella hizo lo único que podía hacer. Defendió su vida. Y por eso no merece un juicio, merece justicia. El juez pidió un receso de 2 horas, las más largas de mi vida. Lucía y yo salimos al pasillo. Nos sentamos en una banca. Ella recargó la cabeza en mi hombro. ¿Crees que el juez nos crea? Ya no importa si nos cree. Ahora tiene que creer la evidencia, y la evidencia habla sola. Cuando regresamos a la sala, el ambiente había cambiado. Diego ya no parecía la víctima. Parecía el monstruo que siempre fue. El juez tomó su lugar, abrió una carpeta, leyó sus notas, y finalmente habló. He revisado la evidencia presentada. Los mensajes, las fotografías, el video, y quiero dejar algo muy claro. Hizo una pausa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Lo que Lucía Mendoza sufrió no fue una relación difícil. Fue una prisión, una tortura sistemática. Diego Herrera no es la víctima aquí, es el victimario. Y las heridas que él tiene no son producto de un ataque sin provocación. Son el resultado directo de su propia violencia. Diego intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano. Señor Herrera, le sugiero que permanezca callado, porque después de ver lo que vi hoy, estoy seriamente considerando presencargos criminales en su contra por violencia doméstica agravada. Doña Estela se puso de pie gritando que eso era injusto, que su hijo era un buen hombre. El juez ordenó que la sacaran de la sala. En cuanto al caso de Lucía Mendoza, es evidente que actuó en legítima defensa. No enfrentará juicio. Este caso queda cerrado. Señorita Mendoza, es usted libre de irse. El martillo bajó, y con ese golpe 2 años de infierno terminaron. Lucía se derrumbó en mis brazos, lloraba, pero ahora eran lágrimas de alivio, de liberación, de justicia. Salimos del juzgado bajo un sol brillante. Por primera vez en meses, Lucía sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil. Se acabó, mamá. Realmente se acabó. Sí, mi amor, se acabó. Pero sabía que la batalla había terminado, mas no la batalla emocional. Esa apenas comenzaba. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Dolorosa, pero constante. Lucía se mudó de nuevo a mi casa. No podía volver al departamento donde había vivido tanto horror. Lo vendimos. Con ese dinero rentamos un pequeño estudio para ella, un lugar nuevo, sin fantasmas. La convencí de ir a terapia. Al principio se resistió. No estoy loca. Mamá, no eres loca, pero estás herida, y las heridas hay que curarlas. Encontró una psicóloga maravillosa, la doctora Ramírez. Una mujer de 40 años que había trabajado con víctimas de violencia durante toda su carrera. Tu hija tiene trauma profundo, me dijo un día después de una sesión. Pero es fuerte.
Va a sanar, solo necesita tiempo. Y tiempo fue lo que el tiempo del mundo. Algunas noches Lucía despertaba gritando. Pesadillas donde Diego la perseguía, donde la ahogaba de nuevo. Yo corría a su cuarto, la abrazaba hasta que dejaba de temblar. Ya no puede lastimarte. Pero sigue aquí, en mi cabeza, sigue aquí. Entonces lo sacamos, juntas día a día. Poco a poco, Lucía comenzó a reconectarse con la vida. Empezó a salir con sus amigas de nuevo. Patricia la invitaba a tomar café cada semana. Al principio Lucía se ponía nerviosa, miraba el reloj, como si todavía tuviera que pedir permiso para estar fuera de casa. Pero con el tiempo, esa ansiedad se fue diluyendo. 6 meses después del juicio, Lucía consiguió trabajo. Era un puesto sencillo recepcionista en una clínica veterinaria. Pero era suyo, ganado con su esfuerzo, sin depender de nadie. El primer día llegó a casa radiante. Mamá, hoy una señora trajo un cachorro enfermo. Estaba tan asustado. Lo cargué mientras el doctor lo revisaba y el perrito dejó de temblar. Sentí que yo también estaba dejando de temblar. La abracé fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Si no hubieras peleado por mí, si no me hubieras creído. Siempre te voy a defender. Eso es lo que hacen las madres. ¿Sí, Diego? Diego desapareció de nuestras vidas, pero no de las consecuencias de sus actos. Después del juicio, la fiscalía sí presentó cargos en su contra. Violencia doméstica agravada, amenazas de muerte, abuso psicológico. El caso todavía sigue en proceso, pero varios testigos más han salido a declarar. Al parecer, Lucía no fue la primera mujer que Diego había abusado. Solo fue la primera que sobrevivió lo suficiente para hablar. Su madre, doña Estela, sigue sin aceptar la verdad, sigue culpando a Lucía. Sigue diciendo que su hijo es inocente. Pero ahora su voz no importa. La verdad salió a la luz. Y la verdad siempre es más fuerte que las mentiras. Hace 2 semanas recibí una llamada de Marta. Beatriz, quería contarte algo. ¿Recuerdas el video que presentamos como evidencia? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, ese video se filtró. Está en las noticias y está causando un movimiento. Mujeres están compartiendo sus propias historias. Están hablando, están denunciando. Sentí un nudo en la garganta. Lucía sabe. Se lo conté. Me dijo que si su historia puede ayudar aunque sea a una mujer a salir de una relación violenta, entonces todo habrá valido la pena. Mi hija, mi valiente y rota y perfecta hija. Hoy es sábado. Han pasado 10 meses desde aquella madrugada cuando sonó el teléfono. 10 meses desde que el mundo se derrumbó y tuvimos que reconstruirlo pieza por pieza. Estoy en el pequeño estudio de Lucía. Ella está preparando café, tarareando una canción. Tiene el cabello más largo ahora. Ha subido de peso. Hay color en sus mejillas, se ve viva, me trae una taza de café y se sienta a mi lado. ¿Sabes qué día es hoy? Sábado. Hoy hace exactamente 10 meses que dejé de ser víctima. 10 meses que empecé a ser sobreviviente. La miro, es sobreviviente. ¡Qué palabra tan poderosa! ¿Te arrepientes de algo? Lucía lo piensa, observa su café, luego me mira con esos ojos que ahora, finalmente, tienen luz de nuevo. Me arrepiento de no haberle dicho antes, de haber aguantado tanto, de haber creído sus mentiras. Pero no me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haber sobrevivido. Y tienes miedo. Miedo de que vuelva. Miedo de que nadie me crea. Miedo de que esto nunca termine realmente. Toma mi mano. Pero tú me enseñaste algo, mamá. Me enseñaste que el miedo no tiene que paralizarte. Que puedes tener miedo y pelear de todas formas. Que puedes estar rota y seguir levantándote. Las lágrimas me ruedan por las mejillas. Tú eres la que se levantó. Yo solo estuve ahí para sostenerte mientras lo hacías. No, tú hiciste más que eso. Cuando el mundo me dijo que yo era culpable, tú me dijiste que era inocente. Cuando todos me veían como una criminal, tú me viste como tu hija. Me salvaste la vida, mamá, de todas las formas posibles. Nos abrazamos, y en ese abrazo hay todo dolor, amor, esperanza. Mi nombre es Beatriz Mendoza. Tengo 62 años. Soy enfermera madre y ahora activista sin haberlo planeado. Porque después de lo que vivimos, no puedo quedarme callada. Ahora doy charlas en escuelas,
Hablo con mujeres en refugios, les cuento nuestra historia. Les digo que el silencio mata, que el miedo paraliza, pero que hay salida, siempre hay salida. Y cuando las veo ahí, sentadas, escuchando, algunas llorando porque se ven reflejadas en Lucía, yo les digo lo mismo que le dije aquella noche en el hospital. No eres un monstruo. Eres una sobreviviente. La violencia no entiende de clases sociales, de educación, de dinero. Le puede pasar a cualquiera. Pero la salida también es para cualquiera. Solo hay que tener el valor de tomarla. Y si hay una madre leyendo esto, una madre que sospecha que su hija está en peligro, le digo, créele, cree cada palabra, no ignores las señales. No justifiques los moretones, no aceptes las excusas, porque tu hija te necesita, así como Lucía me necesitó. Y si hay una mujer leyendo esto, una mujer que está viviendo lo que Lucía vivió, le digo, no estás sola, hay salida, hay esperanza, hay vida después del infierno. Solo tienes que dar el primer paso, y te prometo, alguien va a sostener tu mano mientras lo das. Esta noche, Lucía y yo cenamos en mi casa. Héctor preparó su famoso pollo al horno. Mis otros hijos vinieron también, reímos, contamos historias. Por un momento, todo parece normal. Pero cuando todos se van y me quedo sola en la cocina lavando los platos, veo mi reflejo en la ventana. Y veo a una mujer que ya no es la misma. He visto la oscuridad, he visto el mal. He visto cómo el mundo le falla a las mujeres una y otra vez. Pero también he visto la luz, he visto la fuerza, he visto cómo el amor puede ser más poderoso que el miedo. Y eso es lo que me trauma, no el dolor, sino la certeza absoluta de que mientras haya madres dispuestas a pelear, mientras haya hijas dispuestas a sobrevivir, mientras haya verdad dispuesta a salir a la luz, siempre, siempre habrá esperanza. Me llamo Beatriz Mendoza. Esta es mi historia, esta es nuestra victoria, y esta es mi promesa. Nunca más voy a permitir que el silencio gane. Nunca más.